Uno de los aspectos yo creo que de todos los tratamientos de drogodependencias, de desintoxicaciones, es que la persona se tiene que acercar voluntariamente. Lo acaba usted de decir, se acercan a nosotros, al centro, pero como una persona, o sea, las personas que están en esta situación son conscientes de que necesitan ayuda, ¿lo asumen o dicen a mí no me pasa nada? ¿Qué es lo que teóricamente suele pasar? Sí, evidentemente cuando decimos que la participación en el tratamiento es voluntaria, es que no puede ser desde otra perspectiva, no se puede realizar el tratamiento. Eso no significa que la realidad del entronque, es decir, del contacto con el recurso asistencial, hay que valerse de muchas maneras y de muchos modos. Es decir, son muy pocos los toxicodependientes que vienen por su propia iniciativa, cada vez son más afortunadamente. Luego matizaré un poco porque hay esta evolución, pero cuando nosotros decimos que es de participación libre, quiere decir que la persona, desde que entra en contacto con nosotros, tiene que afianzar su proceso decisional de forma absoluta y total. Es decir, puede llegar al centro, a contactar con el centro de muchas maneras, y no es extraño que lleguen jóvenes a pedir ayuda de tratamiento porque lo deriva la policía de proximidad, o porque el juez le aconsejó, o porque el médico, o porque la trabajadora social, o porque el grupo de amigos, o por la propia familia. Es conveniente recordar que a nosotros nos llega del 100% de la demanda que tenemos, inicialmente el primer contacto en un 50 y tantos largo por cien es a partir de la propia familia que entra en contacto y que pide ayuda. A partir de ahí tenemos un coloquio clínico con la familia, si es que puede venir ya con el hijo, con la hija, mejor que mejor, pero si no, también que venga la propia familia, porque se establece un contacto con ella, se le dan unas pautas orientativas para poder entrar en relación con ese hijo o hija afectado, y por lo tanto movilizar ese primer movimiento que hace falta para que entre en contacto con el recurso. Y permítaseme que haga un inciso. Yo tengo que recordar en estos momentos que el tóxicodependiente es una persona, y que como tal persona, aún ese estereotipo de tóxicodependiente que nosotros a lo mejor nos viene a la mente en esta imagen primera, el más tirado, incluso esa imagen a veces distorsionada de delincuente, etcétera, etcétera, todo tóxicodependiente en su vida de adicción contempla ciertas luces, ciertos momentos donde él desea dejar ese mundo, donde él realmente quiere cambiar de estilo de vida. Entonces, lo importante es que cualquier persona que tenemos contacto, acceso con este joven, chico, chica, tóxicodependiente, lo que tenemos es que estar preparados las otras personas para intentar generar esa inquietud y aprovechar esas puntas de deseo que tiene el tóxicodependiente, que evidentemente son muy frágiles, y por lo tanto a lo mejor es en este momento, y luego por desgracia, por su alteración, diríamos, de sus capacidades, pues no tiene continuidad. Ahí viene el trabajo, y ahí viene la concientización social, y ahí viene el cambio de mentalidad social, para tener claro que el drogodependiente no es la causa de los delitos de la sociedad, ni es el cajón desastre de todos los males sociales, sino que es una persona que tiene un problema, y que ese problema puede tener solución, y que si todos tenemos una buena información y una adecuada formación, podemos ayudar muy mucho a que esa persona, en un momento dado, aunque tenga ciertas resistencias, se ponga en contacto con el recurso asistencial. No sé si respondí, pero ese es el camino a trabajar. Ha respondido perfectamente, y se nos ocurren infinidad de cosas, a ver si nos da tiempo, pero hay una cuestión. Uno se plantea que quizá es más fácil llevar a una persona que se está iniciando, que es joven, que a una persona ya muy madura, muy consolidada en su actuación, que la ha repetido muchas veces. Eso por parte del que es drogodependiente, pero por parte de la familia, ¿es fácil asumir que tú tienes un hijo o una hija con este problema? La familia a veces también puede apurar mucho el tiempo y decir no le pasa esto, no le pasa eso, y cerrar un poquito los ojos. Sí, la familia es muy importante, y como bien dices, a veces es la última que se moviliza, pero es la última que se moviliza en asumir el problema, desde que tiene asumido el problema, es decir, desde que de alguna manera es tan evidente que ya diríamos no es que entiendas el problema, sino que te tropiezas con el problema diariamente. Entonces en ese momento se convierte en un elemento fundamental de motivación hacia el tratamiento. Lo que yo diría, y lo que, si se me permite, lanzaría un mensaje, es que toda familia que tenga
esa inquietud. Y lo que sí tenemos que estar preparados es que, evidentemente, una familia que tiene un hijo que lleva 6, 8, 10, 15 años de conducta adictiva, evidentemente esa familia ya ha frustrado muchísimas expectativas de éxito y por lo tanto le cuesta más recuperar de nuevo una expectativa. Pero yo afortunadamente puedo dar testimonio en estos 15 años de trabajo ahí a pie de obra de forma muy diaria, que puedo decir que más del 95% siempre la familia está disponible para apoyar. Y aún ese otro 5% que a lo mejor es remiso, es reticente en los inicios y muchas veces cuando tú profundizas en el área de terapia familiar, en las causas, pues hay sobradas causas, aún en ese 5%, prácticamente ese 5%, en la medida en que el tóxico-dependiente avanza en su proceso y demuestra que realmente está en un camino de cambio, se recupera esa familia. Porque no nos olvidemos que la familia es la principal interesada en realmente solventar ese problema. Y es un problema que tiene una carga de dramatismo, no quiero yo exagerar, sino tiene una carga de desgarro, de angustia. Es que un problema de droga en la familia no es un problema puntualmente, es un problema diariamente. Y la familia que lo vive, realmente la búsqueda de la salida a ese problema es una liberación que solamente lo podrían dar tantas y tantas familias. Este testimonio que estoy dando yo, solamente ellos saben muy bien lo que significa, por ejemplo, cuando su hijo está a tratamiento, ya solamente por venir al centro, solamente el hecho de estar en contacto con el tratamiento, el 50% de los problemas desaparecen. Queda otro 50% a trabajar. Esa es una tarea terapéutica a lograr, pero el 50% desaparece. Nadie puede imaginarse, a veces se llegan madres o padres a hablar conmigo, familias, cuando alcanzan el alta terapéutica un hijo, cuando avanzan en el proceso, y me dice, no hay nada que pueda pagar la tranquilidad, el poder ir a la noche a la casa, cenar, acostarse y tener una expectativa de tranquilidad. Eso lo da cuando una persona está en el camino de resolver el problema de su adicción. Y respecto a Galicia, los datos... ¿Tienen datos de, por ejemplo, se consume cada vez con una edad más temprana, más los hombres, las mujeres? Y la pregunta que supongo que se hace todo el mundo y sobre todo los padres, ¿por qué? Bien, el fenómeno de la drogodependencia es un fenómeno, yo le acostumbro a decir, cambiante, dinámico y por lo tanto hay que estar muy atento y muy dialogante con esa realidad para poder tener una perspectiva. Así a grandes modos podemos concluir que la década de los 85 al 95 es esa década de desangramiento de nuestra sociedad en la juventud con el tema de la heroína. Afortunadamente aún sigue ahí presente ese fenómeno, pero está remitiendo, está, diríamos, un poco canalizado después del gran esfuerzo social y de recursos asistenciales, está un poco encaminado y por desgracia de pagar con tantas vidas humanas tantos jóvenes, ahora los jóvenes en ese caso está remitiendo la incidencia de la heroína en el consumo de nuestra juventud. Pero sí es cierto que tenemos que decir que se está disparando otros consumos, por eso digo que es una realidad dinámica y cambiante. Hoy, baste decir que en estos 3 últimos años ya en Proyecto Hombre, y yo creo que son datos que se pueden extrapolar un poco a la generalidad de Galicia e incluso de España, está irrumpiendo con una tensión de crecimiento bastante significativa el consumo de cocaína. Es decir, nosotros llevamos 3 años diciendo que ya los motivos de inicio de tratamiento son motivados como droga principal de consumo la cocaína, cosa que hace 3 años hacia atrás para nada. Nosotros tenemos un programa especialmente diseñado de abordaje a la adicción de la cocaína que tiene 3 años de historia, de vida, y tenemos actualmente siguiendo ese programa en torno a 125 o 130 personas. Hace 3 años no había ninguna como droga principal de consumo la cocaína. No es que no se consumiera cocaína, sino que de alguna manera hay unos procesos de incubación, de alargamiento de la conducta adictiva en las distintas sustancias que luego van emergiendo con el paso del tiempo. Si es unimos ciertos estereotipos de mensajes totalmente que hacen tanto daño, como que no causaba dependencia, como que no era tan nociva, etcétera, etcétera, toda droga es nociva. Luego, cada droga tiene sus propiedades que hacen que evolucionen de una determinada manera. Pero lo que hay que lograr es lanzar un mensaje nítido y claro a la sociedad, no ambivalente, de que toda droga hace daño al ser humano. Y tardará más, será un proceso más lento, más rápido, pero genera una conducta adictiva. Y lo que es peor,
genera una autodestrucción de la personalidad y, por consecuencia, genera una autodestrucción allí donde se mueven esas personas que están afectadas. Por lo tanto, es un problema muy serio y es un problema, además, que todos, si tenemos los mensajes claros, le podemos ayudar muchísimo a las personas que equivocadamente se inician en esos caminos.